En el Día de la Radio Online Argentina, saludamos a toda la comunidad radialista, oyentes, colaboradores, proveedores y colegas asociados a Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Como cada año, el 19 de agosto. Por más radios sin frituras ni fronteras. La Mesa, Tendencias de la Radio para el 2030, está formada por Oscar Bossetti, docente de grado en las universidades de Buenos Aires, Entre Ríos y Quilmes. Fundó la Radio de la UBA y la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como investigador de la historia de la radio argentina, publicó los libros Radiofonías, Palabras y Sonidos de Largo Alcance, La Radio en Argentina, y 90 años de Palabras y Sonidos de Largo Alcance, entre otros. Integra el Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. Gorka Zumeta, España. Gorka Zumeta es periodista, formador y consultor, licenciado por la Universidad de Navarra. Cuenta con una experiencia en radio de más de 30 años. Se desempeñó como profesional en la cadena SER por más de 23 años. Gestionó Punto Radio y Mediaset, su radio online Radioset, con un primer programa en línea conocido como Morning Glory. Cuenta con una amplia experiencia en dirección, producción y realización de programas e informativos de radio, y es autor de numerosos libros para radialistas. En la actualidad es profesor de radio en el Máster de Radio Nacional de España y en la Escuela CES de Madrid, y profesor de comunicación en la Escuela de Negocios ESIC. Es editor de la web de marca personal www.gorkazumeta.com, convertida en un referente del sector a nivel global en español. Su actividad profesional actual se ha orientado hacia la docencia y la consultoría en comunicación y en radio. Se encarga también de la presentación de eventos de naturaleza académica, profesional y comercial. Tito Ballesteros, Colombia. Comunicador social, docente y coordinador de encuentros centro- y suramericanos de productores de radio, autor e investigador de numerosas publicaciones, cartillas, comunicación y comunidad, libros, 100 claves para la radio en línea, Viva la radio, mutaciones de lo sonoro, mapa de radios de América Latina y el Caribe. Modera esta mesa, Jessica Bernardú, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UBA, con orientación en Publicidad y Opinión Pública. Se especializó con estudios de posgrado en Industrias Culturales, en la Convergencia Digital en la Universidad 3 de Febrero. Directora asociada en Radio Trend Topic. Creadora de los Premios Trend Topic y el Festival Argentino de Podcast. Socia fundadora de Cadero, junto a Leo Rocha y Gonzalo Sorais. Actualmente es presidenta de Cadero. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que están siguiendo la transmisión en esta jornada magistral de radio. Le doy la bienvenida a 3 radialistas que hacen la historia de la radio, Y estamos hablando de la historia de la radio no solo argentina, sino también en diferentes puntos del mundo, y eso es lo que nos une. Hablábamos en la previa de esta transmisión, si la radio visual es radio o no. Bueno, un poco la propuesta de esta mesa, antes de darle la bienvenida formal a cada uno de ustedes, es imaginar en el nuevo centenario de la radio de qué manera vamos a estar haciendo crecer y mejorar las prácticas radiofónicas de este medio que tanto queremos. Así que bueno, si quieren arrancamos con Oscar Bossetti, con la primera pregunta de la mesa, después seguimos con Gorka y con Tito, así empezamos a hacer un ping-pong de ideas. ¿Les parece? Oscar, Gorka, no? Tito. Perfecto, Jessica, a tus órdenes. Si tienen ganas, les propongo este juego, porque los radialistas somos en ese sentido muy curiosos. El juego es imaginar la radio del futuro. Y para eso vamos a necesitar el lenguaje radiofónico, las audiencias, las plataformas, los contenidos, las maneras de funcionar desde la técnica, pero también desde la comunicación. Así que bueno, arrancamos el juego. Si les parece, la primera pregunta para Oscar tiene que ver cómo imagina él que va a evolucionar el medio radiofónico en relación al diseño y la calidad sonora y a estas transformaciones del lenguaje radiofónico. Jessica, yo no quiero defraudarte, pero pero, estamos viviendo un tiempo extraño, raro,
¿Qué quiero decir? Todo está ocurriendo muy rápido, ninguna pandemia fue tan fulminante y de tal magnitud, y eso que todo esto se inició no hace más de 300 días en una lejana ciudad desconocida, y ese virus que ha recorrido ya todo el planeta ha obligado a encerrarnos en nuestras casas a muchos, a miles y millones de personas. Y parece que frente a este escenario es difícil imaginar el futuro. Quiero decir, vivimos en una incerteza donde todo parece que está no escrito en una ficción post-apocalíptica. Todo está por construirse. Pero aún así, aceptando que a lo mejor este punto de vista puede o no puede ser compartido por ti, por Gorka, por Tito, por las amigas y los amigos que hoy participamos de este foro, creo que imaginar que la radio va a vencer esta época pandémica y que va a subsistir es el motor, la usina que nos permite a pensar que mientras haya sonido, y esa es la sustancia insustituible de la radio va a continuar, emitiéndose por cualquiera de los dispositivos conocidos y los por conocer, sea el aire, sea el streaming, o sea cualquiera de las próximas tecnologías que a lo mejor hoy se están fraguando en estos tiempos tan duros y tan complicados. Por eso convengamos que, y lo comparto con las compañeras y los compañeros que están siguiendo este foro, creo que la radio todo lo logra, y una vez más es la usina que nos habilita para ejercer ese permiso para imaginar que siempre estuvo presente a lo largo de este siglo de vida, y que también hoy, en este 19 de agosto celebratorio de las radios online, que tanto entusiasmadamente fomentamos y alentamos, creo que será muy nutritivo hablar de esto, de lo que se viene, porque en definitiva, una vez más lo digo, mientras exista sonido, el comienzo de la comunicación, allá lejos y hace tiempo, la radio continuará siendo. Por eso, armar este rompecabezas, creo que tenemos un tiempo nutritivo, amigable, el que estamos iniciando en este momento, como para, entre todas y todos, darle forma a esto que tan solo quiso ser una introducción. Bueno, el poder de la palabra, ¿eh? Buen recurso utilizada, la carta que jugó Oscar Bossetti. Vamos a ver ahora entonces, Gorka, si adherís a esta idea. Aclaremos también que esta perspectiva, este juego, esta dinámica que estamos proponiendo para pensar o imaginar la radio del futuro tiene que ver más que nada con hacer proyecciones, con abrir a la reflexión. De ninguna manera vamos a llegar a conclusiones, sino, y tampoco están basadas en el determinismo tecnológico por un lado o en el pensamiento utópico, sino más bien ver cuáles son los senderos. Por eso también el cruce de pensar la radio en diferentes regiones y no solo en la República Argentina tiene que ver con el ejercicio creativo de la reinvención que ha demostrado la radio. Gorka, a mí me gustaría preguntarte el poder de la Big Data, la radio, las audiencias, las plataformas. ¿Cómo ves la convergencia digital en España? ¿Qué pasa con los consumidores y los desarrollos sostenibles de las radios? Una pincelada de situación como para nosotros también visualizar en Argentina. Bueno, en primer lugar, ¿qué sería de la radio sin los oyentes? Entonces, permíteme que en primer lugar salude a quien nos está viendo, que además creo que es un foro también importante el que nos está siguiendo, ¿no? Me encantaría tener también interactividad con cada uno de ellos, ¿no? A mí particularmente la imagen me incomoda. No soy hombre de televisión, soy hombre de radio. Entonces me siento cómodo con el audio si no se me ve.
estoy mucho más cómodo. Pero bueno, aceptando este juego, sí te diré también que me siento muy orgulloso, muy honrado de que hayáis contado conmigo y agradecer, por supuesto, la invitación a Cadero y a ti personalmente también, Jessica, por hacerlo. Y dicho lo cual, entro directamente en la pregunta que me planteas, ¿no? Bueno, yo he cogido este aparatito, en primer lugar, para que lo veamos todos, porque de esta radio absolutamente analógica, aunque tiene dígitos, es de las más modernas, de las últimas, por decirlo así, provenimos, creo que todos los que estamos aquí, excepto Jessica, que eres tú más joven, ¿no? De alguna manera quiero decir que somos hombres de radio analógica. Somos hombres de radio analógica reciclados en hombres de radio digital. Y por tanto, ese mismo juego o esa misma evolución que nosotros hemos vivido en nuestras propias carnes, también la han sufrido todos los pertenecientes a nuestra generación, todos nuestros coetáneos y contemporáneos. Y nos encontramos con que el salto que se ha producido es un salto que a la radio online, por decirlo de alguna forma, todavía no le ha llegado. Y me explico. Voy con datos. En España, concretamente, la radio se sigue manteniendo, la industria de la radio se sigue manteniendo y, por tanto, la audiencia también está concentrada en ese entorno, en ese espacio, en la radio analógica. El negocio sigue estando en un 90% en la radio por ondas, en la radio a través de FM y también un poco menos a través de la onda media. Por tanto, estamos en un escenario en el que, como digo, todavía la radio online o la radio digital, que aquí en España el medidor, el Estudio General de Medios, entiende que por radio digital o por radio online entiende tanto la radio en directo en streaming como la radio en podcast, que también es digital, entiende los dos canales, por de alguna forma, o formatos, y esa es la situación. Es decir, todavía en España, e imagino que también en Argentina, hay una serie de barreras culturales, barreras sociales, barreras económicas para acceder a la radio online. Porque, por ejemplo, los datos en itinerancia en España no son gratuitos. Hay que pagar indirectamente por la radio. Por tanto, son barreras. No sé qué ocurrirá con el 5G cuando llegue, si es que, como anuncian algunos, que yo no me creo, van a ser gratuitos los datos, porque la industria es la industria, el negocio es el negocio. Pero sí que es cierto que la evolución que esto tiene pinta de seguir, es cierto que la radio, ese 90-10, como digo, la radio está estancada. Hace mucho tiempo, muchos años, que el mercado de la radio analógica es muy maduro y por tanto es prácticamente estático, mientras que el mercado de la radio online está en constante progreso, en constante crecimiento, un crecimiento exponencial, yo creo que frenético, el que estamos viviendo en radio online, especialmente en España, en lo que es podcast, concretamente. Entonces, yo creo que este es el marco un poco en el que nos podemos encontrar en España, ¿no? Que me gustaría dejarlo bien claro porque es un escenario en el que prima lo analógico, en el que todavía la radio sigue siendo analógica frente al resto de medios que ya son digitales. Empiezo por la televisión, la hermana pequeña de la televisión, de la radio, que ya es digital con la TDT, con la televisión digital terrestre aquí en España. Sin embargo, la radio todavía no ha dado el salto de digitalización a través de postes terrestres. Hablo de la DAB, la Digital Audio Broadcasting. Por tanto, todavía tenemos muchas asignaturas pendientes por delante y yo no quiero extenderme más en esta primera introducción, pero sí señalar que la radio online todavía en España, insisto, atendiendo al medidor que es el EGM, que de alguna forma también mantiene y promociona el statu quo de la radio analógica, mantiene, como digo, esa proporcionalidad entre 90-10. Clarísimo, ahora vamos a volver sobre eso y quisiera que Tito nos cuente en qué pensaba cuando publicó 100 claves para la radio en línea. Tiene numerosos libros publicados, obviamente, como todos los colegas que están compartiendo en la mesa, pero en ese libro en particular, él ya daba algunas claves de la radio por internet. ¿Te acordás el espíritu de ese material y las proyecciones también que hacías? A ver ahí, lo estamos desmuteando. Ya, ahí está. Ahora Ya. sí. Pues bueno, la idea en aquel momento era recoger un poco como esas formas, digamos, de acercarse al medio de comunicación. Pero eso sí que se ha modificado, porque fue un libro de hace 5 o 6 años. Y bueno, yo recuerdo que una vez Gorka Sumeta
cuando estábamos hablando del futuro de la radio, creo que Borja citaba una frase de Iñaki Gabilondo que decía que cómo será la radio del futuro, y la radio será como sea la sociedad. Nos compartía, creo, Borja esa frase. Pero digamos que ese sería como el bosque, y a mí me gustaría hablar un minuto de los árboles que están en ese bosque. Ese árbol es la programación, los temas que se van a trabajar en la radio. Ese árbol tiene que ver con lo tecnológico, con las personas que están en el medio. Hay una frase que escuché en Cali, Colombia, que me pareció muy linda, puede ser injusta quizá, pero dice que una de las principales dificultades que ha tenido la radio es que durante mucho tiempo ha estado en manos de periodistas. Y quizás sea cierto, en la medida en que hemos construido una cárcel en la que hablamos nosotros de lo de nosotros. Por eso, en este texto, digamos, en esta, digamos, reflexión, yo quisiera compartir esta pantalla sobre un texto que es alimentado desde la robótica, por ejemplo, o es alimentado desde la mecatrónica, la psicología, la sociología, el medio ambiente, la inteligencia artificial, la prolongación de la vida, las personas vivirán más años, las ciudades inteligentes, la criopreservación. Hay personas, por ejemplo, lo sabemos, que optan por este camino de conservar su vida, despertar 5 o 6 años adelante, los robots, los humanoides, los androides, la impresión de las células, los órganos en 3D, el turismo espacial, la telepatía, las visiones futuristas. Es decir, de alguna manera, yo diría que una invitación para la radio del futuro es trabajar con otras profesiones o con otros oficios, porque a veces nos quedamos dando muchas vueltas entre nosotros. Prueba de ello son los géneros y los formatos que prácticamente son los mismos desde 1980, y entonces ese futuro, diría, por ejemplo, asistiremos al denominado hombre ampliado. Hay una persona en España que se llama Moon Rivas. Ella tiene conectado un chip en el antebrazo y desde allí puede saber en qué momento tiembla en cualquier lugar del mundo. Oscar Bossetti tiene lentes. Los lentes podrían ser un sentido ampliado de su vista. Dicen, por ejemplo, que los impulsos cerebrales podrían sintonizar canales de audio en el futuro. Quiero escuchar 90.4 y entraría 90.4. Temas del futuro en la radio: la violencia electrónica, el turismo, el cambio climático. Las personas vivirán más años. ¿Qué va a hacer la radio con este tipo de públicos? Es decir, con la llegada de nuevas audiencias. Si los locos de la azotea en algún momento hicieron algo que era imposible, ¿qué pasará con el turismo espacial? ¿Tendremos transmisiones en vivo y en directo desde el espacio? ¿Y por qué no? Si Mark Zuckerberg estuviera con nosotros en esta reunión y le preguntáramos, vamos a crear algo, él nos preguntara, vamos a crear algo que se llama Facebook, de pronto le diríamos, no, es muy difícil, no hay conectividad. Hay una frase que dice que si Dios fuera latinoamericano, quizá todavía estaría construyendo el mundo. Entonces, la medición de audiencias podría cambiar para siempre. Los cambios de ánimo podrían hacer que una frecuencia mute entre una música y otra. Los cambios de ánimo no se programarán ni por horarios ni por franjas. Las noticias quizá dejarían de ser masivas, de hecho lo están siendo, y los públicos estarían centrados en geohábitos. Esto solo como una introducción, digamos, de cómo podría ser ese imaginario. Y uno dice, bueno, pero este es un asunto centrado de pronto en lo tecnológico. Pero ¿acaso la radio no es una tecnología? Y bueno, la radio es una tecnología y en ese sentido, pues no necesariamente se tiene que valer se tiene que valer también de estos recursos porque la hacen soñar, la hacen crecer, la hacen imaginar. Si lo imaginamos, puede ser posible, pero si no lo imaginamos, entonces, ¿para dónde iría también el medio de comunicación? Por eso, más allá de que sea un discurso pasado por lo tecnológico, habría que advertir que la radio se valió de onda corta, AM, FM, en línea. Y bueno, alguien impulsó estas ideas. ¿Por qué no la radio sumarse también a todas estas iniciativas que pueden venir hacia el futuro?
Gorka, Oscar, ¿quieren hacer alguna intervención respecto a la perspectiva que hace el compañero Tito? Hombre, a mí me gustaría, lo que más me ha gustado de lo que ha dicho Tito, como siempre muy atinado, es que en el futuro vamos a vivir más. Y eso me supone que si la radio, que es lo que está ocurriendo con la radio, está envejeciendo a marchas forzadas, le damos un mayor margen de funcionamiento a la radio. Hace un rato, poco antes de participar en este foro, he estado mirando los datos para refrescarlos y la audiencia, la edad media del oyente de radio en España, de radio hablada, tiene 54 años. Quiere decirse que ahora mismo, hombre, es un sector de la población que está en su ciclo laboral final, que está próximo a la jubilación, por tanto es un sector de la población potente comercialmente porque tiene poder adquisitivo, tiene también poder decisivo, está en la sociedad, manda, pero ¿qué va a ocurrir en 5, 6, 7, 10 años? ¿Qué va a ocurrir con esa radio de jubilados? ¿Qué va a ocurrir con esa radio de escaso atractivo comercial para las marcas que se van a tener que dedicar a buscar otros entornos si no se renueva generacionalmente la radio en los que poder programar sus comerciales? Hay un problema importante. Yo coincido en el optimismo con Óscar en que la radio no va a morir. La radio va a seguir funcionando. La radio tal y como la hemos conocido, la conocemos todavía nuestra generación, ¿no? Pero yo creo que la radio se juega la irrelevancia. Es decir, que las audiencias se reduzcan de tal forma que se produzca una merma evidente de recursos económicos, por tanto se reducen el talento, se reducen los medios y se reducen las retribuciones a las estrellas de la radio. A lo mejor no es tan interesante en el futuro trabajar en la radio como la conocemos actualmente. Sin embargo, en paralelo hay una renovación generacional, hay un acercamiento de otras generaciones al soporte del audio que está, de moda ahora mismo. O sea, el futuro del audio es espléndido, pero no asociemos el futuro del audio al futuro de la radio tradicional, porque no está nada asegurado. Esa renovación generacional de las audiencias, tal y como se está produciendo, al menos en España, e intuyo que también ocurre en Argentina, está decidiendo un futuro incierto, cuando menos preocupante, en torno al cual los responsables de la industria radiofónica deberían plantearse qué pueden hacer o qué deben hacer para que ese negocio del que ellos viven y que los que estamos aquí amamos profundamente, nos sobreviva, pero con una cierta relevancia, una cierta importancia, una cierta influencia de alguna forma. Y eso es lo que, insisto, en mi humilde opinión, se está jugando la radio. Que hay demasiado cortoplacismo en la gestión de la radio actualmente, más preocupada por el cierre económico a 31 de diciembre que en lo que ocurrirá en 2030, que está a la vuelta de la esquina, o qué ocurrirá en 2040. Muy bien apuntado todo lo que Tito ha dicho, y además lo conocía y coincido con sus ideas. Solamente subrayar un hecho que creo que es evidente, que marca y va a marcar la propia evolución del medio. Y es que la relación que hemos mantenido hasta ahora con las máquinas a través de clics se va a sustituir por la voz. Y eso es una maravilla para la radio, para el audio en general. Vamos a poder hablar con nuestras casas. Ya podemos hablar con algunos de nuestros coches. Eso se está produciendo. No es futuro, es presente. Sobre eso se va a ir mejorando. Hablaremos de la síntesis de voz y de la incertidumbre y la inquietud, ¿no?, que me puede producir a mí el hecho de que puedan sintetizar mi voz, o la de Julio Lagos, o la de Iñaki Gabilondo, y que de repente seamos prescindibles, porque un ordenador automáticamente redacta, como los ordenadores de Bloomberg, por ejemplo, las noticias. Eso pasa directamente a otro ordenador que sintetiza la voz y el boletín informativo sale con lo escrito por la máquina y con lo dicho por el sintetizador de voz. Por tanto, los periodistas somos prescindibles. Estoy introduciendo elementos para el debate, para la provocación, porque como decían los clásicos griegos, Séneca entre ellos, la provocación es un elemento fundamental para provocar el diálogo.
creo en ello y creo que también puede ser interesante compartir puntos de vista, ¿no? Pero tenemos por delante muchísimos retos, todos ellos apasionantes. Oscar, siguiendo la línea tuya de que estamos en la incertidumbre, estamos transitando este cambio de paradigma y en una situación totalmente atípica. En Argentina seguimos en pandemia también, entonces la radio tiene otros desafíos que no son solamente compañía ni transformación tecnológica, sino también contenidos, producción de mensajes. ¿Qué pensás respecto hablabas del sonido, de mientras exista el sonido seguirá la radio? ¿Qué pensás del lenguaje radiofónico en este contexto tan importante, la radio en pandemia? ¿Cómo imaginás también que vamos a salir de este aprendizaje de la nueva radio que estamos viviendo en este contexto? Si me permitís, Jessica, quería retomar las ideas a las miradas de Gorka, que en su primera intervención ya había dejado abierta aquí en el escritorio de esta simulada pantalla del computador varias carpetas que después disparó hacia otros temas vinculados con los iniciales de Gorka, el amigo Tito Ballesteros. A mí me parece que cuando uno imagina el futuro, aún en tiempos inciertos como los que estamos pasando, habrá tantos futuros como tantos individuos, tantas personas, tantos ellas y tantos ellos nos pongamos a fabular, a predecir, a hacer esa prospectiva. Y eso creo que forma parte de las ciencias sociales y de las miradas epistemológicas y de una larga tradición en la cultura de construir mundos imaginarios a partir de percepciones individuales y le agrego un dato más, a veces sustentadas en marcos ideológicos, políticos y teóricos. Pero también es interesante, además de ese aparato, imaginar el futuro con las claves del presente. Y a mí, cuando escuché la primera intervención de Gorka que nos advierte, tengamos en cuenta las audiencias, y luego cuando lo escucho a Tito, que imagina desde una impronta tecnológica ciertas posibilidades de lo tecnológico en un futuro no tan lejano, y me pongo a hacer cruces, me encuentro con un lugar que lo planteo también en la misma línea que Gorka hace un rato lo dijo, en el lugar de la provocación. Yo no puedo imaginar la radio del futuro, más allá de dispositivos, más allá de hibridaciones de géneros y de formatos, si hoy me encuentro con que las programaciones de las principales, y no tan principales también, radios de nuestro país, la República Argentina, y espero que Tito nos ilustre acerca de lo que ocurre con las radiofonías en Colombia, y Gorka con lo que ocurre en España, hoy, en este momento de 2020, no presenta alternativas de contenidos para los niños, para las niñas, que uno a lo mejor puede imaginar que van a ser los oyentes de esta radio del futuro que queremos hoy a manera de borrador diseñar. Y si ese público efectivamente está volcado, como bien señala Gorka, hacia el audio y sus versiones llamadas podcast u otras, que a lo mejor nos introduciría en una problemática de debate sobre si es radio o no es radio, que creo que es todo un tema que seguramente en otra de las mesas de este nutritivo encuentro magistral de la fecha se tratará y que Cadero tiene muy en cuenta. A mí me parece que si no imaginamos desde el presente y de lo que ocurre en el presente, cómo estamos construyendo ese futuro, es probable que perdamos audiencias. Es probable que ocurra, en el mejor de los casos,
como ocurre con el tango, la música ciudadana del Río de la Plata. Hay y lo comparto con Gorka y con Tito, que seguramente lo conocen, a este dicho, a esta expresión, a esta certeza de tanto haber sido dicha por músicos y músicas del Río de la Plata, por jóvenes de esta ciudad o de la ciudad de Montevideo. Cuando sos joven con el tango no tenés nada, ningún punto de contacto. A partir de determinada edad vas a conocer, paladear, disfrutar, entusiasmarte con la música ciudadana del Río de la Plata. Mi temor es que estos niños de hoy que no tienen oferta radiofónica lleguen a la radio como un hecho curioso cuando transiten la década del 30 de su biografía, la década del 40 de su biografía, y a lo mejor en ese momento lo que les está ofreciendo la radio no era lo que estaban buscando. Habitualmente no soy pesimista, pero me llena de un mar de dudas en esa metáfora fácil que a veces se utiliza, imaginar estos lugares vacíos que hoy tenemos, cómo impactarán en el futuro. Si después me permitís, podemos continuar con tu pregunta, pero a lo mejor tanto Tito como Gorka, en torno a esta ausencia de niñas y niños en nuestros contenidos radiofónicos, nos pueden comentar algo. Es dramático, Óscar, dramático, el hecho de que la radio haya olvidado a los niños. Me parece dramático. Y además muy poco inteligente, porque es una estrategia y como tal debería estar contemplada. Pero aquí en España también es cierto que se olvidó a los niños. La televisión le robó a la radio y la radio se dejó robar los contenidos infantiles. Yo por eso estoy ahora mismo fomentando a través de diferentes organismos la radio en los colegios. Creo que es una herramienta fundamental para introducir el hábito de escucha de radio entre los más jóvenes. Perdón, no quiero robar más tiempo. Agrego lo que están comentando. Estamos haciendo referencia a las radios sistémicas, ¿no? A la AM y a la FM. Tal vez en radio online, acá sumo una mirada divergente. Los contenidos, las audiencias son menores, obviamente, los contenidos están mucho más diversificados, y como abrimos esta jornada hoy contándoles justamente que desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, las radios online están transmitiendo no solo las clases, sino también contenidos que tienen que ver con el público infantil. Pero claro, dentro del ecosistema radiofónico, las radios online somos un segmento, no es la radio, digamos, hegemónica. Entonces entiendo para dónde va el planteo de Óscar, pero me gustaría agregar esto también para balancear un poco, digamos, la diversidad del ecosistema. Tito, ¿vos cómo ves la programación en términos de audiencia de la radio en Colombia? Yo me uno a lo que bien anota Óscar, pero justamente quizá todo esto esté relacionado con, fíjese, por ejemplo, un tema muy recurrente hoy es la salud mental. Y entonces los periodistas hemos tomado distancia en las emisoras del tema que tiene que ver, por ejemplo, con salud. Periodistas en salud. Y ahora resulta que hay una explosión y una preocupación de la radio, pero ¿la radio? ¿O las personas que hacemos la radio? Porque a veces decimos, es que la radio no ha hecho tal cosa. Entonces, la responsabilidad de la radio recae sobre nosotros. Y si nosotros, por ejemplo, ahora despertamos a estas temáticas, ¿qué necesitamos esperar? Por eso, digamos, esa idea de fusionarse con otras disciplinas en lo que se conocen hoy como los colectivos, creo que le dan un gran soplo a la radio, la alimentan, la oxigenan, porque, insisto, si quedamos nosotros, si somos nosotros los que hacemos la radio, los que estamos vinculados con la radio, y seguimos repitiendo, por ejemplo, en poco tiempo pensaría que los componentes de la radio, que para unos son 3 o para otros son 4, podrían ser 6 o 7. O las funciones de la radio, por ejemplo,
La radio tiene la función de informar. ¿Será? Y se está informando la persona por otros lados, seguirá siendo importante, o una nueva función será transformar. Dentro de las funciones de la radio, digamos, de esas que se conocen convencionales, podrían aparecer otras funciones. Entonces, digamos, para decir que si bien es cierto esos componentes, esos géneros y formatos y esas funciones pueden modificarse, lo cierto es que la radio pareciera que va respondiendo, digamos, a las necesidades actuales, pero quizá también nos hace falta una apuesta más propositiva y en esos públicos que bien anota Oscar, porque son públicos tan olvidados. Aparece el tema de la pandemia y resulta que ahora se puede hacer el teletrabajo cuando se hace mucho tiempo, y resulta que los que llamamos los grandes medios o los monopolios, que ellos vienen recitando el hecho de hacer trabajos desde casa, pareciera que ahora sí se puede hacer el trabajo desde casa. Pareciera que las radios en línea que no tenían valor y que eran juguetes, ahora sí son importantes. Es decir, me parece que esa transgresión del medio de comunicación debe correr por hombres y mujeres inquietos. Si bien es cierto, y es muy posible, que en la sangre nuestra no corra la de ese muchacho de 17 años cuando Gorka miraba tras un espejo, o lo miraba a Oscar o Jessica o cualquiera de nosotros para entrar a la radio ansioso y conocerla, hoy hay muchachos que también la quieren conocer y tienen derecho a equivocarse. Si no se hubieran equivocado los locos de la azotea, no estaríamos hoy celebrando toda esta historia. Entonces, la radio necesita cometer errores, equivocarse y volverse a equivocar. Solo a partir de allí aprenderemos. Y lo noble en las personas adultas como nosotros es ceder el paso, es dar el paso. Es decir, ahora otros toman esa posta, toman esa iniciativa y me parece que ayudamos más cuando nos insertamos menos, porque si nos quedamos allí atados, entonces me parece que vamos a repetir muchos discursos. No digo que hay que jubilar a las personas, pero quizás sí jubilar ideas de las personas, ideas que tenemos allí entrañadas, entre las tripas metidas, y entonces esas ideas a veces no nos permiten caminar por otros caminos que hoy no son posibles, pero volvemos a Eduardo Galeano, ¿para qué sirven las utopías? Muy bueno. Absolutamente, y yo vuelvo al presente para hacer esta gimnasia de irnos de acá hacia el futuro y pienso en los aprendizajes de la radio, de la nueva radio, la radio de la pandemia, y vos hiciste una publicación hace muy poquito, Tito, acerca de los aprendizajes de la radio en el coronavirus, y uno de los puntos justamente era humanizar la radio. ¿Te acordás o querés compartir alguno de esos 20 puntos que vos proponés junto a otros colegas en esa publicación? Porque tiene que ver con esto, con la educación, con la transformación cultural, con la humanización de la radio también. Al final del camino, la radio terminó aprendiendo y encontramos 20 puntos, 20 enseñanzas. Una, por ejemplo, es que la radio, ¿qué va a pasar, por ejemplo, Gorka, Oscar, qué va a pasar cuando volvamos de la pandemia y se sepa, pues, que de alguna manera el periodismo se puede hacer desde casa? Puede ser muy peligroso, de acuerdo, pero muchas salas de redacción se achicarán. ¿Y qué va a pasar con la tecnología? ¿Qué va a pasar con los equipos? ¿Qué va a pasar con los estudios? ¿Qué va a pasar con los honorarios, con los ingresos, con los pagos, con la forma de contratar a las personas? Entonces, todos estos, digamos, estos 20 caminos, al final lo que alertan es posible hacer radio sin una cabina de radio, pero cuidado. Hace 8 meses decir esto era casi una herejía, pero hoy los canales internacionales hacen radio, televisión y escriben la prensa desde sus casas. Y ahora que los medios hegemónicos, digamos, lo hacen, pareciera que ahora sí los que están intentando esfuerzos en la radio en línea, como que ahora sí tienen sentido. Al final, todo este camino lo que intentaba resumir es ¿qué aprendió la radio? La radio aprendió que necesita acercarse a la ciencia. La radio aprendió que necesita conocer de la tecnología, porque es cierto, en muchos casos se puede tener el contenido. Hay una frase tremenda que dice, quizá en el futuro el contenido sea la forma. Quizá
en el futuro el contenido sea la forma. Y esta es peor aún, y con esa cierro esta parte. Cuando una persona piensa en hacer un programa de radio, en este momento, primero nos reunimos los 5 y decimos, vamos a hacer un programa de salud mental. Entonces, todos escriben. Bueno, Gorka, todos hacemos los guiones, los libretos, todo. ¿Y ahora sí, cómo hacemos para la participación? Pues en redes sociales. Yo tengo un canal en YouTube, transmitamos por tal canal. Así lo hacemos hoy. Pero hay quienes dicen que eso podría cambiar. Y que entonces lo más importante de un programa de radio es, primero, piense en las audiencias. Y segundo, piense en el contenido. Quiero audiencias de niños, entonces pienso un programa para ese público. Quiero audiencias adultos mayores, pienso primero en las audiencias y después en el contenido. Claro, eso cambia de alguna manera el horizonte de cómo vemos ese asunto. Entonces, al final, digamos que el confinamiento ha dejado grandes aprendizajes y aprendizajes que son también en medio de la tristeza, por supuesto que esto significa, también nos ha dejado lindos aprendizajes, digamos, en el medio de comunicación. Apuntarte simplemente, Tito, que confirmo que yo he sondeado algunas empresas pequeñas, es cierto, y van a reducir sus redacciones, incluso en algunos casos van a cambiar de local incluso, para buscar un local más pequeño, porque se han dado cuenta de que efectivamente el teletrabajo, que ya lo realizaban años nuestros corresponsales de diferentes medios en sus pequeños cuartuchos, habitaciones, despachos, a través de RDSIs, a través de líneas microfónicas todavía más antiguas, ya lo hacían, eran teletrabajo. Pues ahora han descubierto efectivamente que esa nueva realidad, a la vuelta de la pandemia, vamos a encontrar con que las circunstancias y el entorno han cambiado. Apunto una cosa que ha dicho también antes Óscar, muy interesante, cuando se refería a que los jóvenes, cuando se acerquen a la radio en la treintena o cumpliendo la cuarentena, si van a encontrar contenidos realmente que se adapten a sus necesidades, a sus intereses, ¿no? Me vais a permitir compartir un gráfico que demuestra cómo la radio ha cambiado radicalmente. Es decir, el mundo ya no es el mismo de antes. Es decir, estamos hablando justamente de que la radio antes, en el siglo XX, lo tenéis ahí, alrededor de ella giraba los oyentes. Ahora no, en el siglo XXI es el oyente el que es buscado por las diferentes radios. Con lo cual, si no tenemos el hábito de escucha de radio tradicional, de radio en directo o radio online en streaming, difícilmente se va a acercar nadie en la treintena, en la cuarentena o en la cincuentena, porque van a obviar el medio. En realidad, el medio es el que tiene que buscar ahora al oyente, y es lo que no está haciendo. Porque, ¿por qué tenemos que estar pendientes de ese programa del que hablaba justamente ahora Tito, dirigido a los chavales, al público infantil? Porque tienen que estar pendientes los chavales de a las 7 de la tarde de un domingo, estar pendientes, como digo, de un programa que se emite en la radio en directo. Cuando pueden escucharlo, cuando les dé la gana. En el colegio, el profesor lo pincha pues a las 12 del mediodía de un lunes. Esa es la radio. Para mí el podcast es radio, es la radio del futuro. Es lo que creo que va a sustituir en gran parte al protagonismo que hoy tiene la radio tradicional, por decirlo así, o la radio en directo. Por tanto, en este nuevo entorno en el que la radio es la que tiene que buscar al oyente, ¿qué le queda a la radio para captar la atención de ese oyente que ha perdido o que ha ganado el podcast, por ejemplo? Es justamente el debate que os propongo, ¿no? Es decir, ¿qué le queda a la radio? O sea, hablábamos del futuro de la radio, pero es que la radio está mutando, el audio está mutando. A lo mejor la radio pierde su apellido. Y ya no hay que hablar de radio, sino que hay que hablar directamente de audio. Por lo tanto, es un debate muy interesante, ¿no? Yo tengo mi respuesta, pero prefiero escuchar vuestras reflexiones. ¿Qué le queda a la radio ante ese nuevo cambio de paradigma, de modelo, en el que la radio tradicional, la radio en directo, la radio del efecto sorpresa, ha perdido protagonismo, ha perdido influencia entre las generaciones más jóvenes? Yo me atrevería, Gorka, a sumarle un dato más a estos datos que nos acabas de compartir, porque efectivamente
y en esto creo que todas y todos estamos de acuerdo y con sobrados argumentos. La radio ha sufrido distintas transformaciones y saludables transformaciones, desde el punto de vista tecnológico, desde los procesos de producción y de consumo de los contenidos radiofónicos, pero creo que falta que sumemos, y apareció en varios momentos de este foro, de esta, para mí, interesantísima conversación, que estamos viviendo un fin de época. Estamos viviendo un fin de época. Yo creo que esta pandemia no es solo una crisis sanitaria. Si la vemos solamente como una crisis sanitaria, probablemente estaríamos hablando del futuro de la radio atado a la existencia eficaz, eficiente, salvadora de una vacuna. Y en realidad no pasa por hablar solamente de el derecho a preservar la salud. Creo que como muchas veces nos han señalado grandes epistemólogos, grandes sociólogos, estamos asistiendo no solamente a un fin de época, sino también a un hecho social total. Y ese hecho social total convulsionó las relaciones sociales, las está convulsionando en el sentido de modificar, transmutar, conmociona a la totalidad de los actores que forman parte de un proceso productivo, empleadores y empleados, trabajadores y patrones, trabajadores de los medios y propietarios de los medios. Por supuesto, también impacta poderosamente en las instituciones. En la Argentina nos hemos dado cuenta, tal vez tardíamente, de que eso que se llamaba educación a distancia, educación digital, que veíamos como algo de vaya a saber qué siglo, y no precisamente el 21, se nos vino de golpe y nos forzó a ingresar en nuestras cátedras, en nuestros seminarios, a el uso de distintas plataformas que no las teníamos presentes, las instituciones educativas, para mencionar una de las muchas que podemos citar aquí, han sido puestas en un estado de incertidumbre y encrucijada que es efectivamente muy satisfactorio que así ocurre, porque de paso sirve para enfrentar a los desafíos de cada presente, y también estamos viviendo una conmoción de los valores que nos daría para otro tipo de conversación, a lo mejor más filosófica o rozando hasta lo que habitualmente se llama en Occidente la ética y la moral. Pero en términos estrictamente radiofónicos, seguramente, como también televisivos, para no quedarnos solamente en el aspecto de la radio, muchas y muchos van a seguir haciendo radio desde sus casas, con todas las dificultades que eso implica. Y muchas y muchos periodistas seguirán, a lo mejor, no yendo al terreno a chequear, testear, entrevistar, ponerse en contacto directo con sus fuentes, con todos los riesgos que eso significa. Y frente a ese panorama, Tito, Gorka, Jessica, y retomando lo primero que quería asociar fuertemente con el mundo de la radio, que es el sonido, la vigencia del sonido, también me preocupa cómo suenan nuestras radios hoy. Y cuando digo cómo suenan nuestras radios hoy, cuando tenemos transmisiones hogareñas que son asistidas en un entorno acústico con ladridos de perros, con timbres que suenan porque el repartidor del pan ha llegado a nuestros domicilios, o como está ocurriendo precisamente en este momento, y no lo he ensayado. Eres tú. Sonoro.
un comprador de objetos en desuso callejero pasa con su altavoz para... es un esfuerzo de producción el que hice, iba mirando el horario y vi que en la Argentina a las 12:05 tenía que ocurrir esto. Pero esto está ocurriendo en las radios. En radios que incluso están primeras en la audiencia en el sector de la amplitud modulada, de esas radios que, como bien citaba hace unos minutos Jessica, forman parte del sistema hegemónico y su sonido es espantoso. Su sonido es espantoso. Preservemos para el futuro de la radio, más allá de las tecnologías, de ese 5G que vaya a saber si será tal o simplemente una ilusión utópica, no imaginada por el gran Eduardo Galeano, pero formando parte de esas utopías posibles por alcanzar, porque sin sonido, sin la calidad del sonido, no se puede producir esa empatía que sigue teniendo la radio, pese a todos los ruidos que a veces las afectan. Clarísimo, me gustaría agregar en relación a lo que dijeron los tres, hablamos de audiencias, hablamos de productores o productoras. ¿Cuál va a ser el profesional o la profesional de los equipos de producción de la radio que se viene? ¿Qué características tendrían que tener para generar esta atención que decía Tito respecto de las audiencias, para entender cómo brandear esos contenidos o cómo sostener proyectos radiofónicos de los que hablaba, de las marcas que hablaba también Gorka, y de la calidad sonora que hablabas vos recién también, Oscar? ¿Cómo hacemos una síntesis del perfil profesional de los equipos de producción que va a necesitar la radio del presente, de inmediato, y de cara al futuro? Yo creo que no deberíamos ser tampoco tan protagonistas de que la radio es el único medio que va en el futuro a tener... No, obvio, del audio, digamos. Sí, no, ni siquiera del audio. Jessica, hablamos de esa hibridación y antes lo citaba Óscar expresamente el término, y perdona, Tito, que me he adelantado. La hibridación quiere decir que los periodistas en el futuro van a tener que ser periodistas pulpo, o sea, con tentáculos en los que pueda fotografiar, pueda hacer vídeo, pueda hacer audio, pueda escribir y tenga todas estas habilidades juntas y vaya eligiendo una u otra en función del medio, del soporte en el que trabaje. Porque la radio ahora mismo ya no es solo audio, la radio está complementada en esa hibridación con la imagen, antes lo decías tú, Jessica, pero también con los textos y también con las fotografías y también con los vídeos de YouTube, por ejemplo. Y todo eso está insertado en las páginas web de las radios, de cada una de las radios. Cuando uno se acerca a la radio, es posible que quiera ver un contenido u otro en función del interés que le provoque cada uno de ellos. Por tanto, el periodista, yo en mis clases insisto mucho en esto, no tenemos que ser tampoco tan endogámicos de pensar que solamente el audio es lo que va a interesar a un periodista. No, al contrario, el periodista tiene que plantearse que su nuevo ejercicio profesional necesita de todas estas habilidades y que si no está preparado para ello, va a estar cojo y no va a poder hacer radio, o no va a poder hacer televisión, o no va a poder hacer un periódico digital. Es que la necesidad ahoga. Y en este caso la situación es la que nos impele a llevar a cabo una formación multidisciplinar en la que el periodista no solamente va a ser un periodista de audio. También es cierto que quien se especialice en eso y tenga la suerte, la enorme suerte de trabajar solo en audio, pues sí podrá profundizar un poco más en ese análisis o en ese estudio. Pero no creo que sean muchos, también es cierto, O sea, yo creo que estamos trabajando enfocados hacia la hibridación totalmente, ¿no? Perdona, Tito. Yo creo que recuerdo ahora Andrés Oppenheimer, el periodista argentino, en su libro Crear o Morir, él dice que muchas disciplinas desaparecerán y aparecerán nuevos oficios, no hablando de la radio, en general. Sí, en general. Sí. Y justamente, y él anotaba algo que lo podemos poner en la radio y dice, pero hay un oficio que no desaparecerá. Desaparecerá el ascensorista, el fotógrafo, y poniéndolo en la radio podría desaparecer el operador de audio, podrían desaparecer los grandes espacios, de hecho han desaparecido, podrían desaparecer, pero así como al inicio hablamos del bosque y luego de los árboles, digamos, en esa analogía, quisiera volver a esa analogía para dar una clave
tomada del texto justamente de Oppenheimer, y es quizá una necesidad que hará que la radio brille para siempre, y un oficio que nunca desaparecerá. Y si ese oficio está incluido dentro de la radio, entonces la radio nunca morirá. Estaba viendo ahora en el canal de YouTube que está conectado una persona que se dedica a eso, que es Chuse Fernández. Mientras el creativo radiofónico, por supuesto, Chuse, mientras el creativo radiofónico exista, esa será una válvula de escape para la radio, porque pueden haber muchas disciplinas, pero solo el creativo, solo aquel que imagina un mundo imposible y lo hace posible, le dará un tanque de oxígeno al medio de comunicación. Eso para dar una respuesta grande, y después se miraría cómo, digamos, en esa metodología. Pero lo cierto es que aquel que se dedique, y por eso es tan importante el que hace como el que piensa lo que va a hacer. Por eso, digamos, en términos de las reflexiones, es importante hablar de la radio, no solo hacer programas de radio. Y con eso, digamos, termino, porque los programas de radio son importantes, claro que lo son. Las parrillas de programación son importantes, claro que lo son. Pero los programas de radio ya no son lo más importante para una radio. Quizás lo era. Bueno, y añadiría los contadores de historias. Bueno, los narradores. ¿No? Desde la tradición oral, los cuentistas, ¿no? Yo me considero un cuentista de alguna forma, lo comentaba con Jessica hace algunos meses, ¿no? Que, por supuesto, decir con todo el honor, ¿no? Y obviando el contenido peyorativo que puede tener el término cuentista, ¿no? Pero somos contadores de historias. Y con la fuerza del sonido, la fuerza evocadora del sonido, lo tenemos ganado. Me quedo aquí. Oscar. Pero has dejado, discúlpame Jessica, has dejado abierta otra ventana, otra carpeta, Gorka, que quisiera retomar después de agregar algo muy breve con respecto a una intervención anterior tuya, que tiene que ver con esa respuesta que le diste a Jessica en torno a cómo imaginar al trabajador, al periodista, al comunicador, y citaste esta necesidad de la hibridación. Efectivamente, uno debiera apostar desde los lugares donde compartimos los procesos de enseñanza y aprendizaje de los futuros comunicadores, esta idea de integralidad, de que este mundo multiplataforma, convergente, requiere de la transmedialidad, requiere de la capacitación, el entrenamiento y la creatividad en distintas narrativas. Pero yo también, frente a esta cara de la moneda, no quisiera olvidar la ceca de esa misma moneda, el otro lado, el en vez de esa misma moneda. No sea cosa, como ha ocurrido en la Argentina durante los años de la década de 1990, donde ocurrió un alto proceso de concentración monopólica de los medios denominados de comunicación de masas, generando esos monopolios donde una misma empresa acaparaba diarios, revistas, canales de televisión, emisoras de radio, que estas empresas de nuevo tipo, post-pandemia, maximicen sus ganancias minimizando la presencia de las y de los comunicadores. En los años 90 teníamos en las pantallas de los medios televisivos monopólicos y multimedias periodistas que portaban el micrófono del canal y el grabador en la otra mano de la radio para la cual trabajaban. Con lo cual, un mismo trabajador, una misma trabajadora, realizaba para dos bocas de expendio un mismo trabajo. Frente a este futuro, no olvidemos los derechos laborales, que este mundo digital a veces corre, afortunadamente,
en el Parlamento Nacional se ha tratado en la Argentina hace algunas semanas todo lo que implica laboralmente el teletrabajo, el derecho a la desconexión, el derecho a el respeto a las horas de trabajo de las y los trabajadores en sus diferentes empleos, y no sea cosa que se entienda hibridación como o integralidad como ahora vas a hacer un multiuso porque con un solo salario estoy pagándote a vos y evito pagarle a 4 o 5 trabajadoras o trabajadores más. Eso por un lado. Además de los niños, Gorka, y has abierto esa ventana deliciosa que es la de la imaginación, la del permiso para imaginar que citaba hace una hora atrás, a nuestras radios, probablemente me va a corregir Jessica, y está bueno porque en la complementariedad de las miradas se construye el objeto de estudio que uno quiere analizar y describir. En las radios hegemónicas está faltando la ficción, está faltando aquello que también tiene que ver con los orígenes de la radio allá por la década de 1920 en nuestro país. El radioteatro, el radiodrama, ese lugar que también permite abrir una ventana a los ojos del imaginar, que son mucho más potentes, por lo menos desde ese lugar me posiciono, que los ojos del ver. La imaginación, que a partir del sonido, del audio que nos permite la radio, son mucho más impactantes, pregnantes y estimuladores que lo que ahora mi vista ve si levanto la misma y veo lo que en el edificio de enfrente a mi domicilio está ocurriendo. Los ojos del ver, todos nos lo muestran, los ojos del imaginar, que es lo mismo que decir que la radio da todo o permite que todo se construya en nuestra mente. Y ese lugar de la ficción también está faltando. Estoy de acuerdo con la mirada de Oscar. Ya te dijo Gorka, así hacemos también el cierre. Agrego que en radios online hay ficciones sonoras y lo más llamativo, hay en forma de tiras y comunitarios. Lo más llamativo es que justamente los productores y las productoras que encabezan estas producciones son jóvenes radialistas. Yo no he nacido en la época dorada del radioteatro, pero gracias al archivo puedo acceder a materiales, y los jóvenes radialistas están en esa búsqueda, que todavía no está consolidado, que todavía no es masivo, por supuesto, pero a mí me motiva muchísimo saber que el género se recupera, que el formato se recupera también desde los podcasts, como decía Gorka, desde los audiolibros, desde las pequeñas ficciones pastillas de WhatsApp. A mí por WhatsApp tengo listas de suscripción de contenidos de ficción sonora. Ahora, claro, eso es una parte del ecosistema, de vuelta. Estamos haciendo, digamos, la paleta de colores del ecosistema, no es solo uno u otro. Celebro que así los jóvenes lo estén llevando adelante. Para los que escuchamos, disfrutamos muchísimo de los cuentos, de las narraciones, de los podcasts, de la ficción sonora. Yo creo que son géneros que no van a morir mientras exista el sonido, tengamos una hermosa historia para contar, un contenido para compartir, eso va a estar vigente. Me gustaría, antes de cerrar, 3 primicias. Una para Oscar, preguntarle si va a haber radiofonías en el nuevo centenario, si va a haber una actualización de eso. A Tito me gustaría preguntarle si vuelve Titofonías, después de ese ciclo que ha durado muchísimo, que se emitió en más de 700 radios, Las Pastillas, y si Gorka va a presentar un libro nuevo el próximo 13 de febrero con motivo del Día Internacional de la Radio. Ahora sí, toman la palabra en el orden que quieran. Las 3 primicias, ¿eh? El que has marcado, Jessica. Óscar, por favor. Bueno, con un grupo de investigadoras e investigadores de la radio, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, el próximo 27 de agosto, celebrando el primer siglo de la radio, pero lo que más nos interesa a nosotros, a muchas y muchos de este colectivo de radialistas argentinos, que más allá de la celebración ese 27 de agosto, lo que queremos
ese día es iniciar el año de la radio y que durante lo que resta de 2020 y el próximo 2021 hasta el 27 de agosto tengamos motivos para celebrar semana a semana, mes a mes, la radio desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista de lo sexogenérico y el lugar de las mujeres y del movimiento feminista en la radio del presente y la que aspiramos para el futuro, el lugar de la radio y el deporte, y que celebremos. Ese libro se presenta gracias a la Universidad Nacional de Quilmes, que lo ha editado, que lo va a poner gratuitamente a partir del día 27 en la web de su editorial. Se llama La Radio 1920-2020, la obstinada vigencia de un medio invisible. Y junto a Agustín Espada hemos compilado artículos de autores de Brasil, de Argentina, de la mayor parte de las universidades públicas argentinas, que generaron ese guiso delicioso, esa especie de locro delicioso que el 27 de agosto, con el aporte que cada uno hizo, esperamos compartirlo con todas y todos ustedes. Excelente. Gorka, ¿cómo viene el libro del No, año hombre, próximo? Tito, antes que lo has dicho, en segundo lugar estaban las titofonías. Bueno, yo no me voy a adelantar. Titofonías es uno de los proyectos más esperados. Confesar públicamente que este programa de radio, que lo pasamos en casi 650 emisoras de 14 países de la región, la verdad, y eran solo 7 minutos, nos tomaba un gran tiempo hacerlo, le dimos una pausa, porque cuando uno ve los audios es decir, en últimas quizá, y pueda ser una herejía, el audio no es viral, y se hace un gran esfuerzo por, digamos, los contenidos y tal. Entonces decidimos parar un momento para pensar un poco más, quizá ir hacia otro lado, y de hecho junto a Oscar Bossetti, dentro de poco, quizá en menos de un mes, presentemos un libro, Enseñar y Aprender la Radio en América Latina, hecho por la coordinación con Oscar y Graciela Martínez en México, en la que participaron 13 países, Enseñar y Aprender la Radio en América Latina. Entonces, en relación con las citofonías, vamos a volver con ellas, pero les vamos a dar una nueva visión, quizá desde contar historias, las vidas, pero no sé, vamos a volver. Lo que sí quiero decir es que realmente, muy a pesar de que sea un trabajo en casa, significa un gran esfuerzo, y eso significa que hay que pensar. Es más, les quiero contar otra cosa. Los audios antes de emitirse se los enviaba Graciela Martínez en México. Graciela los escuchaba y me decía: Tito, muy bien, muy rápido, muy despacio, está corto, está largo, llámalo otra vez, busca al invitado, no sé qué. O sea que realmente era una ida y vuelta, y cuando ya tenía aquel ok, de alguna manera, bueno, ya en los últimos 20 audios, digamos, el audio se presentaba, o sea, tenía un cierto control, siempre tiene, digamos, trabajo. Entonces, para dejar un poco a las audiencias y agradecerles por la generosidad que tuvieron, vamos a volver recargados, seguramente, claro que sí. Y ese es el libro con Oscar, que será quizá antes de terminar el mes. No sé si Oscar quiere anotar algo sobre ese particular. El próximo sábado presentaremos un libro junto a Santiago García, en el que participan 19 países, que se llama El Mapa de Radios de América Latina y el Caribe. También es primicia, será el sábado. 19 países abordan una mirada general de las casi 32.000 emisoras que hay en toda América Latina y el Caribe, en 19 países, de las cuales 35.000 en general, de las cuales 30.000 están en FM, 4.500 alrededor del AM. Hemos encontrado que la AM viene descendiendo desde el 2012 hasta el 2020. Se han perdido solo en Colombia, por ejemplo, alrededor de 400 emisoras en AM en los últimos 8 años. Pero bueno, y también pronto veremos la realidad también de un libro muy lindo junto a Sara Makowski, la directora de Radio Abierta, la primera radio hecha en México con pacientes de salud mental, personas que se encuentran sedadas, apartadas, violentadas, separadas de sus núcleos positivos, de sus hogares, sus familias, con la lengua adormecida, risperidona, sertralina, adormecidos, atados, y encuentran en la radio una oportunidad para salir desde su palabra, usando la palabra,
Me parece que es una experiencia linda de cómo las personas que tienen padecimientos mentales, bipolaridad, paranoias, en fin, todos ellos al final van a la radio como un ejercicio terapéutico para hablar de sus experiencias. Ese libro se llama Radio y Salud Mental en América Latina, que posiblemente también en menos de 2 o 3 meses lo estemos presentando. Bueno, me siento muy chiquitito al lado de estos enormes creadores de contenidos. Son 3 radialistas gigantes, así que nada que achicarse. No, por Dios. Además, es imposible, Tito, no recordar ese trabajo conjunto que tuvimos la oportunidad de hacer en la radio que queremos en el año 2017. Ha llovido y yo creo que las conclusiones que extrajimos de los profesionales que participaron, en torno a 200 en aquella experiencia, siguen estando vigentes porque poco ha evolucionado el mundo de la radio, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Pues sí, efectivamente, como dices, Jessica, si todo va bien, el día 13 de febrero de 2021, Día Mundial de la Radio, proclamado así por Naciones Unidas, a iniciativa de la Academia de la Radio Española, habrá un libro. El pretexto es el 10º aniversario de mi web, ¿no?, que empezó siendo un blog muy modesto, muy humilde, y se ha convertido, gracias sin duda a la generosidad de mis lectores, en un referente de la radio en España y a nivel también global. Tengo muchos lectores desde Argentina, lo cual me enorgullece. Y como digo, ese es el pretexto. El texto va a ser un recorrido muy personal en torno a la historia, las aportaciones y sobre todo, como no, el futuro de la radio. Hablaré de la incursión de los periodistas, antes tú lo citabas, Tito, en torno a cuando llegaron a la radio y desplazaron a los locutores. ¿Qué ocurrió con eso en España, por ejemplo, en periodo de la transición, como la radio que estaba a punto también de desaparecer, porque durante la dictadura del general Franco no tuvimos oportunidad de hacer información en la radio privada, y cómo los periodistas fueron los que abrieron esa puerta y a partir de ahí la radio empezó a crecer, ¿no? Solo que se quedaron demasiado tiempo y bueno, impidieron otro tipo de géneros, ¿no? Ahí podríamos abrir otro debate que ya no es el momento. Pero en cualquier caso el libro va a tratar de estos temas, va a tratar el tema de justamente decir del futuro, de cómo veo el futuro del audio, cómo creo que el podcast está clarísimo, está ofreciendo ficción sonora. En el siglo XXI se llama ficción sonora porque aporta otras narrativas. En el siglo XX era la radionovela, eran los teatros del aire aquí en España, o los radioteatros o las radionovelas, ¿no? En cualquier caso, todo ha evolucionado, también la radio, también el audio, porque la radio, como es un reflejo justamente de la sociedad, de cada uno de nosotros, la radio ha dejado de hablar como hablaba en los años 20, cuando a los locos de la azotea se les ocurrió la brillante idea de crear ROR, ¿no? Y en esa historia, de alguna forma, es la que va recogiendo la radio, ¿no? Entonces, lo mío será una minúscula aportación en torno a la radio, cómo la veo yo, cómo la he visto a lo largo de mi trayectoria profesional, y que espero, pues, compartir con mis lectores la pasión que sigo manteniendo a pesar del paso del tiempo y de todo lo que le está ocurriendo a la radio, que creo que tenemos que aportar y sacar todo lo positivo que hay en esa evolución, ¿no?, para que el audio, y ya no me refiero solo al radio, sino el audio en general, tenga una vida próspera. Bueno, agradecerles a Oscar, a Gorka, a Tito, por la generosidad de compartir lo que estudian, lo que saben, lo que sienten sobre la radio. El tiempo es tirano también en Zoom, así que la TV, la radio y el Zoom tienen el mismo tema de los tiempos. Se viene la mesa de creadores de contenidos, así que le damos lugar a ellos. Gracias nuevamente y bueno, feliz día de la radio, feliz centenario y que sigan creciendo las producciones. Igualmente para todos, para Gonzalo también, que está ahí pendiente. Ahí está con el timer. Un abrazo, Gorka, lo mismo, Tito, nos seguimos viendo. Enorme abrazo, Jessica. Ay, el audio. No te escuchamos. Yo solo quisiera decir en el contexto de la radio en línea que me parece que hay que seguir trabajando con toda ilusión. La radio en línea, digamos, no está probada su penetración o todo lo que se quiera decir, pero me parece que la ilusión es un componente muy lindo para impulsarla. No perdamos ese cariño, ese afecto. Quizá se pueda estar colonizando y en menos de una década, quizá la radio en línea pueda asentarse y encontrar un puesto definitivo, pero eso lo irá diciendo el tiempo. Por ahora no soltamos las herramientas y hay que seguir trabajando con esta experiencia de la radio en Internet. Muchísimas gracias, un abrazo radialista para todas, para todos. Viva la radio en cualquiera de sus formas. Tal cual. Exacto. Chau, chau. Chau, chau. En el Día de la Radio Online Argentina,
saludamos a toda la comunidad radialista, oyentes, colaboradores, proveedores y colegas asociados a Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Como cada año, el 19 de agosto. Por más radios sin frituras ni fronteras.